Hechos de Impacto. Bienvenidos a Hechos de Impacto, soy José Toledo y hoy analizaremos los posibles problemas que se presentarán a finales de este año con la distribución de energía eléctrica en nuestro país. Recordemos que el advenimiento del fenómeno del Niño implica más lluvias en la costa por un lado y sequías más fuertes en la cuenca oriental, donde están ubicadas las 8 principales hidroeléctricas del país. Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, que aporta con el 25% de la demanda interna de electricidad. Se van a requerir 460 megavatios para enfrentar el estiaje en la cuenca oriental y para ello hay que contratar el servicio a países vecinos. De inmediato vamos a conocer cuál es el criterio de nuestros invitados, que durante los próximos 60 minutos lo vamos a analizar, tanto con el ingeniero José Layana Chancay, que está con nosotros aquí en el CEL. Él es consultor en proyectos eléctricos y vocero del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral. Él justamente está aquí y también nos va a acompañar José Layana. También estará en la ciudad de Quito el ingeniero Hernán Verdugo Crespo, director ejecutivo del Comité Ecuatoriano de la Comisión de Integración Energética Regional. Bienvenido, Hernán, a Hechos de Impacto y a los dos invitados. Gracias por su tiempo. Gracias. Definitivamente hablar de estiaje, de racionamientos eléctricos, no estábamos acostumbrados en nuestro país en los últimos años. ¿Qué pasó, ingeniero Layana? Bueno, efectivamente hace mucho tiempo que no teníamos esta situación, aunque el sector eléctrico hace sus programaciones anuales y la programación anual es técnica y económica y se establece parámetros de las hidrologías principalmente, como usted lo ha indicado. Tenemos las centrales principales hidroeléctricas en la cuenca oriental. Entonces el problema del fenómeno del Niño puede afectar desde luego la capacidad energética, no la capacidad instalada, porque eso está ahí. Son dos cosas, ¿no? El uno es la potencia instalada y el otro es la capacidad energética. Teniendo capacidad instalada, entonces no vamos a tener la misma capacidad de energía en virtud de que no hay agua. Un poco esa es la situación. Entonces, sí, efectivamente, pueden presentarse problemas, pero lo principal acá es que el sector eléctrico usualmente siempre se apuntala, como decimos coloquialmente en el sector eléctrico, con las centrales térmicas. Es fundamental eso. Es fundamental que las centrales térmicas estén operativas, ¿no? Completamente. Hay alrededor de 3.000 megavatios de potencia termoeléctrica instalada y que pueden entrar, lógicamente, si están en buenas condiciones operativas, con el mantenimiento adecuado, y eso pueden trabajar con lo que nosotros le decimos factor de planta 1 Ahora, pero o punto 90, Layana, cosas así, ¿no? Sí, pero de lo que yo he estado revisando, todos los años se hablaba siempre de esta posibilidad por las lluvias, por los problemas internos que tiene el país, etcétera. Pero el elemento fundamental es el fenómeno del Niño. Sí, el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña son dos cosas que se producen periódicamente, ¿no? 3, 4 años hay niños y 3, 4 años hay la niña. Entonces, lo que significa eso es un incremento de más o menos 1 grado de temperatura en el mar, ¿no? Entonces, y eso afecta desde luego a toda la pluviosidad en el país, ¿no? Y en el sector en general en la región. Entonces, en estos momentos la tendencia que hay, lo que se está observando es que en este año 2023, se ha un poco aplacado el problema. Es decir, las temperaturas ya no están subiendo tanto como se esperaba, ¿no? Se esperaba un fenómeno del Niño tipo 1, en el cual la temperatura anda alrededor de el aumento de la temperatura anda alrededor de los 3.5 grados. Similar al del 97-98. Desde luego. Lo que sucede siempre, licenciado, es que las imprevisiones, ¿no? Es decir, si hay imprevisiones, nos toca
nos toca enfrentar... Bailar con la más fea. Bailar con la más fea, como dice el dicho, ¿no? Si en cambio tenemos las previsiones adecuadas, entonces sabemos qué es lo que tenemos que hacer. El problema es ese. Entonces, el sector eléctrico y los técnicos del sector eléctrico, hay mucha capacidad para eso, y esto se sabe 1 y 2 años antes, no es nuevo para ellos. Ahora, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es su análisis? Y obviamente basado en los registros que ustedes tienen, ingeniero Hernán Verdugo. Sí, muchas gracias por la invitación. Realmente es un tema de preocupación el hecho de que estemos muy cerca de afrontar el fenómeno del Niño. De algunos análisis que he logrado revisar, apunta a que en la corriente, o más bien en la cuenca oriental, el Niño no será muy fuerte, que se diga este año. Ojalá así sea. Porque ahí está, como decía José, la mayor parte de nuestra capacidad de generación hidráulica. Ahora, bien es cierto que tenemos nosotros como capacidad instalada como 8.700 megavatios, y nuestro consumo en hora pico, demanda máxima, que lo llamamos, está en 4.400. Ahí tenemos el tema de que casi el 60% o más de nuestro potencial está en la vertiente oriental, es decir, todo el agua que va al Atlántico. Ojalá que podamos pasar bien. Ahí tenemos una dificultad extra Ecuador, que es Colombia. En Colombia se espera que estén con más estiaje este año durante el fenómeno del Niño, que a nosotros nos llega con bastante lluvia. Por eso ellos han decidido preservar justamente su energía y no compartirla ni tampoco ofrecerla al Ecuador. Bueno, yo no creo que esté en esa situación, pero ellos sí estaban preservando la energía, llenando embalses en los momentos que podían llenarlo. Inclusive, como somos cuencas complementarias, hidrologías complementarias, cuando el Ecuador está con bastante agua en sus ríos, especialmente la vertiente oriental, entonces tenemos exceso de energía, y ese exceso de energía ha sido vendida a Colombia también este año, han aprovechado bien. Desgraciadamente, nosotros no tenemos unos embalses adecuados como para guardar energía. La única forma de guardar energía es con embalses, guardando el agua, o últimamente, ya en estos años, se habla de acumuladores, que es un tema bastante costoso, pero hay que hacer algo. Nosotros tenemos que buscar pasar este momento del fenómeno del Niño en lo posible sin apagones, sin racionamientos. Pero para esto yo creo que es fundamental que la sociedad colabore con el tema del sector eléctrico. ¿En qué sentido? ¿Cómo vamos a colaborar? Claro. Es fácil. Solamente no encendiendo los focos en los sitios que no están habitados. A veces nosotros tenemos encendidas las luces de toda la casa, de todos los espacios de afuera, y estamos en un cuarto o estamos en 2 cuartos. Eso es una gran ayuda para el sector, para preservar justamente la energía y que no se den racionamientos. El otro tema importantísimo, especialmente en el sector costero, es el aire acondicionado. Deberíamos tener aire acondicionado encendido, obviamente para satisfacer las necesidades de la sociedad, encendido en los sitios que estamos ocupando, no en los otros sitios que va a estar la casa fría pero sin habitantes. Ahora, les hago una consulta a nuestros 2 invitados. Sí, es muy importante tener una cultura de ahorro de energía a nivel general. Alguna vez escuché que, bueno, efectivamente en nuestro país lo que más necesita es producir. Entonces, decirle a las empresas, a los empresarios,
que más bien evalúen el trabajo que cumplen para ahorrar energía, es como impedirles que sigan produciendo. Por eso tiene que haber una cultura, es decir, conocer realmente lo que tienen que hacer de manera, de manera consciente, ingeniero Layana, por ejemplo. Desde luego es importante aprovechar la situación para hacer una difusión de lo que es la cultura energética, ¿no? Tener programas en los edificios, en los domicilios, en los comercios, de utilizar eficientemente la energía. Eso es clave. ¿Qué es usar eficientemente la energía, ingeniero? Algunos ejemplos los ha dado el ingeniero Hernán Verdugo, el ¿no? ahorro y el evitar pero el consumo excesivo. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. En las industrias, por ejemplo, hay mucho desperdicio energético en forma de calor. Entonces las industrias que utilizan mucho el calor como fuente energética tienen que hacer sus adecuadas evaluaciones y los mantenimientos adecuados que les permitan que esos desperdicios energéticos no ocurran. Y entonces ahí es donde entra de alguna forma las políticas nacionales, en donde se debe indicar muy claramente cuáles son los requerimientos y las necesidades energéticas que se tienen que cumplir. Entonces, esas industrias deben ser evaluadas desde el punto de vista energético para ver si se está cumpliendo o no. Bueno, aquí siempre en este programa hablamos de políticas públicas, de la necesidad que existan políticas públicas. ¿Existe una política pública energética, ingeniero Verdugo? Bueno, de hecho tenemos un organismo del Estado, del Ministerio de Eficiencia Energética. Siempre están trabajando en función de dar pautas, de regulaciones, para que podamos tener una mejor utilización de la energía. Pero si vamos a hablar de políticas, yo creo que un factor fundamental es el que debemos tener, como en toda industria, como en todo negocio, hasta podríamos hablar, de tener costos adecuados. ¿Qué significa un costo adecuado de la energía? El costo que cubra la producción, distribución, transmisión de energía. Nosotros estamos con los costos más bajos de América, en general América del Sur y América Central. Y esto es porque no estamos cubriendo con la tarifa todos los costos que deberíamos tener para estabilizar un sector. Eso es indispensable. En nuestro sistema estamos en un crecimiento normal entre el 4 y 5% de demanda de energía cada año. Eso implicaría que nosotros deberíamos construir al menos alrededor de 200 megavatios por año para satisfacer el incremento de demanda. Pero no lo estamos haciendo. Las tarifas no están retribuyendo el costo real. No está pagándose, por ejemplo, el costo de inversión. Y eso es fundamental. Porque si nosotros no estamos dando las facilidades, no estamos atendiendo las cosas, vamos a tener problemas. No sé si José recuerda un episodio bastante nombrado y debatido en el mundo, la crisis de California en el año 2000. Sí, señor. Esa fue una crisis, se dio ¿por qué? Porque no estaban pagando o autorizando el pago o el cobro de las tarifas adecuadas a la empresa privada en ese tiempo, en Estados Unidos. ¿Qué pasó? La empresa privada obviamente dejó de invertir en mantenimiento, en reparación y en aumento de capacidad. Al punto que máquina que se dañaba, máquina quedaba fuera. Y se dio un problema gravísimo, al punto de que un estudio que se realizó en aquella época a nivel norteamericano o mundial quizá, se hablaba de que el costo del kilovatio no suministrado era de $1 el kilovatio. Es decir, cuánto perdía el Estado o cuánto perdía la sociedad
por cada kilovatio no suministrado. Eso tiene que darnos lecciones para que no lleguemos a desfinanciar empresas públicas o privadas. Tenemos que recuperar costos. Quizá en el sector público no deberíamos esperar utilidades, pero sí recuperación de costos para mantener el servicio, para mantener los equipos adecuadamente. Ahora, sigamos con el análisis de lo que podría ocurrir con estas evaluaciones que se han hecho durante los últimos meses. Por ejemplo, la holding estatal, la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, ha advertido que esta sequía, que empezaría en octubre, será la más agresiva de los últimos 7 años. ¿Es eso cierto, ingeniero Layana? ¿Tanto es así? A ver, la hidrología y las temperaturas en el mar ha estado cambiando mucho últimamente, ¿no? Hace 2 meses podríamos decir que la temperatura en el mar se pensaba que iba a subir los 3 grados, los 3.5 grados. Actualmente, la semana pasada nomás, hay un reporte que tengo en donde el nivel de la temperatura y la forma como fluyen las corrientes en el mar ha cambiado radicalmente. Por eso es que ahora la opinión de los expertos y los oceanógrafos es de que tal vez este niño no va a ser tanto como el que se esperaba, ¿no? Entonces, las expectativas que hay es de que el niño o que la temperatura del mar pueda subir hasta 1.5 grados centígrados. Y eso significa un niño de lo que se llama el nivel 3.4, siendo el nivel 1 el más alto, en donde la temperatura puede subir hasta 3.5 grados. Entonces, el criterio que yo tengo personalmente es que no va a ser un niño muy agresivo, ¿no? Pero que de todas maneras, es decir, hay que tomar las previsiones necesarias. Y las previsiones necesarias, que son las que hay que tomar, es tener todas las plantas, especialmente las térmicas, en operación normal, listas para entrar en cualquier momento. Que en este momento no están. No están, ¿no? Yo vi el año pasado que había como 800 megavatios fuera, 800 megavatios térmicos. Entonces, lo que hay que hacer ahí es apoyar, darle un apoyo. No sé por qué no estén listas, no conozco el detalle interno, pero hay que hacer los mantenimientos y ponerlas listas para que estén disponibles, ¿no? Ahora, lo que también se dice es que es urgente realizar una licitación internacional para contratar esos 460 megavatios faltantes, pero también, es decir, aún no se ha dado y sigue esa especulación. Dicen por los problemas políticos, el gobierno de una u otra forma pues está por salir, hay un componente de inseguridad total por otro lado y indiscutiblemente en el sector hay un desequilibrio, por así marcarlo, estimado ingeniero Hernán. Yo creo que es indispensable tomar las previsiones del caso. He tenido conocimiento de que se han hecho investigaciones para, por ejemplo, tener la posibilidad de instalar plantas móviles en el país. Estos tienen 2 o 3 puntos de instalación posibles, pero esto requiere un tiempo. Yo creo que el traslado de una planta móvil de algún lado del mundo, eso llevará 3, 4, 5 meses. Estamos atrasados si es que pensamos que esa es la solución que debemos afrontar. Ahora, de otro lado, pues esperemos que las plantas que han estado haciendo su reparación, porque entiendo que estaban trabajando en eso, sea el suficiente respaldo como para abastecer el servicio eléctrico. Yo no le veo ninguna otra solución que las plantas, si tenemos las plantas térmicas o traer una planta móvil. De lo contrario, no hay vueltas. Esperar que la naturaleza no sea tan agresiva, especialmente en la parte oriental, que se esperaría, no sea tan crítica como en otros lugares del mundo o de Sudamérica, como está pasando en Uruguay, por ejemplo.
Bien. Ahí sería... Ingenieros, muy complicado. les prevengo, vamos a ir a una primera pausa comercial y continuamos con más de Hechos de Impacto. Hechos de impacto. Bien, continuamos en nuestro programa Hechos de Impacto analizando la situación energética del país. Estamos junto al ingeniero José Layana Chancay, consultor en proyectos eléctricos y vocero del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral. Con él estamos aquí en el set. Y también el ingeniero Hernán Verdugo Crespo, director ejecutivo del Comité Ecuatoriano de la Comisión de Integración Energética Regional vía Zoom. Analicemos con nuestros invitados lo que ocurre con las hidroeléctricas que sirven o deberían servir para que nosotros no estemos preocupados justamente por estos temas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la Coca-Cola Sinclair, tan polémica en los últimos años, o mejor dicho, desde su instalación? Bueno, sí, la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair ha sido muy polémica, diríamos, pero también ha sido muy politizada, ¿no? La parte técnica es simple y ya puede tener sus problemas, ¿no? Efectivamente se habla de que la capacidad inicial de diseño ha sido de 800 megavatios, o fue de 800 megavatios, ¿no? Cuando se decidió hacer e implementar el proyecto, se analizó, ¿no? 1200 megavatios y 1500 megavatios, ¿no? Yo sí creo, y esa es mi opinión personal, que el 1500 megavatios era forzado, ¿no? Forzado, y que más bien los 1200 megavatios era lo adecuado. Sin embargo, se decidió hacer y trabajar con 1500 megavatios y ¿Se extralimitó? Yo creo que se trató de utilizar de mejor forma la inversión, pero no siempre, es mi criterio también, que por más que aumentemos la inversión y reduzcamos el costo medio del megavatio instalado, ya vamos a tener un mejor proyecto, ¿no? Entonces, ese es el criterio, ¿no? Entonces ahí había, recuerdo los análisis que se hacían, y se decidió el 1500 megavatios, ¿no? Yo personalmente pensé y pienso actualmente que los 1200 megavatios era lo mejor. Perfecto. Ahora, ingeniero Hernán Verdugo, la termoeléctrica sopladora, por ejemplo, ¿cómo está? ¿En qué situación está? Sí, de lo que entiendo, la hidroeléctrica sopladora es una planta que está en perfectas condiciones, de lo que he sabido, está trabajando bien, ¿Cuál es la capacidad que pero tiene? recordemos, ¿perdón? ¿La capacidad que tiene? Este está creo que con 480 megavatios. Es una planta de generación bastante grande. Eh, la ventaja de esta es que trabaja con el mismo embalse de regulación y de reserva de Amalusa. Entonces, pero no deja de estar en la misma cadena de la vertiente oriental del país. Si nos falta agua para todas, Exacto. para molino, para amasar y para soplador. Ahora bien, con respecto a la San Francisco Tuachi Pilatón. Bueno, el proyecto Tuachi Pilatón es un proyecto grande con varias unidades de generación en diferentes puntos. Actualmente se ha avanzado en una parte nada más y con muchos problemas. Tengo entendido que inclusive se estaba pensando rescindir o hacer terminar el contrato. No conozco bien, pero ha habido muchos problemas, ¿no? Se estaba ya con la primera parte haciendo las pruebas finales. Conocí por una oportunidad que tuve de visitar ahí la subestación, y efectivamente estaba listo, pero daba muchos problemas en el momento en que se interconectaba, ¿no? Es decir, ya está listo el proyecto, la parte específica, pero en el momento que se trataba lo que nosotros decimos de sincronizar, es decir, que se acople esta central al Sistema Nacional Interconectado, entonces ahí había problemas, ¿no?
no sabían por qué, vino expertos de los fabricantes y estuvieron trabajando, no conozco si ya efectivamente se resolvió el problema. La otra central que usted me comenta, la de Tanizagua, Tanizagua, es una central más pequeña. Esa de ahí tiene un problema, ya está terminada y tiene una buena capacidad y un factor de planta interesante, pero hay problemas en la capacidad de entrega de la línea, ¿no? Cuando esta subestación se integra al sistema nacional, hay un transformador y ese transformador tiene falta de capacidad o dicho de otra manera, no tiene la capacidad suficiente. Entonces ahí hay una restricción en virtud simplemente de la capacidad de ese equipo de transformación. Entonces eso de ahí, así como también la Machala Power, que tiene problemas con unos contratistas rusos, son problemas que se tienen que enfrentar y que tienen que darle las soluciones técnicas y legales, ¿no? Ahora, dentro de esta radiografía que están haciendo nuestros dos invitados, por ejemplo, otra de las hidroeléctricas importantes es Manduriacu, que también se habló a inicios de año que tenía ciertos problemas. ¿Cómo lo analiza usted, Hernán Verdugo? Bueno, yo no conozco muy a fondo los problemas que tienen ya las empresas. Yo entiendo que Manduriaco está trabajando, está funcionando. Todos los proyectos, hasta acoplarse, tienen problemas. Pero bueno, hay el tema, por ejemplo, del Toachi Pilatón, que eso se ha ido demasiado lejos. Y un proyecto que debía estar hace 5, 6 o más años, hasta ahora no se concreta. En todo caso, pues entiendo que la administración de SEDE está trabajando decididamente con todos estos problemas que existen en las plantas en construcción, en las plantas que están produciendo, y lo que no se ha podido es avanzar con más generación, con el incremento de generación, como mencionaba hace rato, de que deberíamos hacer al menos 200 megavatios por año. Es indiscutible que en este análisis interviene dos cosas fundamentales. Una, las políticas, la previsión y también los ciudadanos. Ahora, no hay en el país, lo que hablábamos un poco en el primer bloque, más allá de la cultura, un plan integral permanente o una campaña de lo que significa el buen uso de la energía eléctrica. De aquí hasta este tiempo en donde estamos hablando, probablemente octubre, que hayan los principales problemas, ¿hay tiempo para revertir esta situación? Sí, yo creo que hay tiempo. O sea, el tiempo perdido es aquel que ya pasó. Sí, pues no, el tiempo perdido es el que pasó. De aquí en adelante hay que aprovechar el tiempo y tomar las medidas que sean necesarias, ¿no? Ya estamos advertidos. Ya estamos advertidos y el sector eléctrico lo conoce, siempre se conoce esto, porque cuando se hace la planificación se analizan, le decía y le comentaba, 3 escenarios: el lluvioso, el de estiaje y el medio. Y ahí están previstos los costos de generación y las inversiones que son requeridas, ¿no? Es decir, el sector eléctrico es bien competente en ese sentido. En alguna oportunidad yo inclusive participé, ¿no?, en esto que se llamaba, y Hernán puede también ratificar, creo que él nos acompañó algunas veces, el comité de emergencia del sector eléctrico, ¿no? Y las reuniones eran periódicas, cada semana, en donde participaban los generadores, los distribuidores, el transmisor. Es decir, el sector eléctrico conoce lo que tiene que hacer. Y ahí viene el tema, es ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? Yo entiendo que son restricciones de tipo económicas o financieras por las características del país, pues, ¿no?, que tiene falta de dólares, y eso tal vez puede ser lo que nos está llevando a esta situación. Entonces, ahí hay que aprovechar la oportunidad, diríamos, en el sentido positivo, ¿no?, de que retomemos el caso y le demos la oportunidad que nuestros técnicos trabajen en lo que ellos dicen que hay que trabajar, ¿no? Buen mantenimiento en generación, en las centrales termoeléctricas, en las distribuidoras, en lo que tienen los problemas, en la transmisión y en la distribución igualmente, ¿no?
hay líneas de transmisión, líneas de distribución y redes que a veces están muy cerca de los ríos, y si hay subida de los ríos, esos se van a ver afectados, ¿no? Y sobre eso hay que hacer un plan, y se conoce, hay simulaciones de cómo... Ya, pero si hay simulaciones, si ustedes como ingenieros eléctricos detectan lo que puede ocurrir, las autoridades tienen que hacer lo mismo. Desde luego. Eso pues, significa falta de previsión, ingeniero Verdugo. Creo que siempre estaremos pendientes de que nos falta. Deben existir políticas públicas para, por ejemplo, el tema de pedir ahorro a la sociedad. No es cosa del sector eléctrico únicamente. Es una situación de Estado. Nosotros vamos a hacer todo lo posible en el sector con los técnicos altamente capacitados que dispone para que se den los mejores escenarios. Pero si no trabajamos conjuntamente con todo el sector estatal, con el Estado en sí, es difícil salir adelante. Ahora, yo creo que uno de los temas sí, fundamentales es que el le Estado... interrumpo un minuto porque hace algunas semanas usted participó inclusive en un congreso nacional sobre este tema. ¿Cuáles fueron las conclusiones justamente de ese congreso? Nos referimos al Seminario Nacional del Sector Eléctrico que Exactamente, tuvimos a fines del mes anterior. Las conclusiones, entre otras, son que deberíamos buscar tarifas adecuadas para que el sector pueda autosustentarse. Otro de los temas que salió también de estos análisis y más es de que era necesario volver a tener en el sector eléctrico un ministro de electricidad para que con un ministerio que pueda tomar las resoluciones inmediatas y consensuando con todo su equipo de trabajo, sea más fácil llegar a la presidencia de la República. Hoy, con toda la capacidad que tiene el señor ministro de Energía y Minas de este momento, está manejando 3 sectores enormes, pero no cada uno con grandes problemas. Pero no es aumentar la burocracia, en lugar de que se destine dentro de ese mismo ministerio justamente una unidad que trabaje en el área eléctrica. Es un tema que se puede ver de lejos, como que un ministerio más aumenta enormemente la burocracia. En este momento, por ejemplo, nosotros en el ministerio en el que estamos, de Energía y Minas, tenemos el Viceministerio de Electricidad. El Viceministerio de Electricidad tiene su equipo completo de trabajo. No necesita más trabajadores o más áreas para manejar lo que es de electricidad. Pero si le damos una autonomía mayor como ministro para que hablen directamente de los problemas, que se apropien de los problemas conociendo de primera mano. Porque, como decía, con toda la capacidad que reconozco del ministro que tenemos hoy, pues los temas son altamente dificultosos, porque son ministerios o son áreas bastante complejas, ¿no? Y absolutamente técnicas, Hemos además. trabajado antes. Claro, hemos trabajado antes ya con el Ministerio de Electricidad, del Ministerio de Minas, del Ministerio de Energía. Hay muy poquísima gente que aumenta ahí, escaso. Yo creo que inclusive solamente poniendo un ministro con todas las atribuciones y la categoría que tiene, pues mejoraríamos bastante las políticas y la ejecución y el seguimiento de cada uno de los temas que requiere el sector, mantenimiento, de construcción y más. Ahora bien, dentro de toda esta proyección, efectivamente el Ecuador ha puesto en operación solamente 2 proyectos de lo que tenemos conocido. El primero es la central hidroeléctrica Sarapullo, que tiene 49 megavatios
y que es parte del complejo Toachi Pilatón en marzo de este año, marzo de 2023. Y el segundo es el proyecto eólico Minas de Huascachaca en Loja. Ese tiene 50 megavatios. Esto no es suficiente. Claro, desde luego que no es suficiente, pero ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo a resolver el problema que tenemos actualmente. Lo principal para mí es que tengamos las unidades disponibles, las unidades de generación especialmente, que son aquellas que nos dan el soporte justamente en estos periodos, ¿no? Pero más allá de eso, también es el problema de transmisión, ¿no? ¿Cuál es el problema de transmisión? El problema de transmisión es que tenemos subestaciones del Sistema Nacional Interconectado que pueden colapsar en cualquier momento, en Policentro, en Prosperina, en Durán. Es decir, ya están copadas completamente. Los señores industriales de Durán, en donde la demanda ha crecido una barbaridad, están desesperados solicitando que se les dé ya energía. Ellos inclusive están construyendo subestaciones, pero en cambio no avanza. Ellos hacen las subestaciones hacia abajo, en lo que requieren para sus camaroneras y sus cosas, pero en cambio no avanza lo que tiene que hacer: transmisión, aumentar la capacidad en Durán, ¿no? Aumentar la capacidad de la subtransmisión, de la distribución, de las empresas de distribución, y entonces eso también afecta a todo el sistema, ¿no? ¿Y qué tan fácil o más allá de conveniencia, qué tan factible es que esto se ponga, es decir, que se logre, mejor dicho, ingeniero Verdugo? Yo creo que han estado preocupados trabajando en estos temas. Juntamente en el seminario habíamos afrontado el tema de Durán y los técnicos manifestaban de que sí, estaba en marcha, procesos y más. Hay un gran problema en el país, yo creo, es la tramitología que se lleva a través del portal de compras públicas para hacer cualquier contratación. Hoy en día es muy fácil, si entran 10 contratistas o 10 constructores a ofertar una obra y uno de ellos presenta una queja por cualquier razón, no se permite avanzar con los proyectos, porque eso casi siempre llega a darse un abandono de ese proyecto, declararlo desierto el proyecto. Entonces, para ello yo creo que hay que trabajar también como Estado en el tema de mejorar los procesos de compras públicas. No es posible que todas las cosas estemos llevando a un trámite de enredo, a un trámite de dar largas a los temas. Es indispensable el control, es indispensable estar atentos a que los procesos se realicen de debida forma, que sean transparentes, pero tampoco porque un contratista, con o sin razón, un oferente, protesta por algo, se paró el proyecto, se paró la contratación. Eso hay que mejorar. Bien, vamos a una segunda pausa comercial y volvemos con la parte final de nuestro programa Hechos de Impacto. Hechos de Impacto. Bien, vamos a la parte final de nuestro programa Hechos de Impacto, analizando lo que ocurre con la energía en nuestro país, lo que pasa con las termoeléctricas, etcétera. Recordemos que está previsto que el Ministerio de Energía firme el contrato del proyecto eólico Villonaco 3, que generaría 100 megavatios el 6 de julio del 2023. Mientras tanto, también hay contratos para el desarrollo de 500 megavatios del llamado bloque de energías no convencionales. Ahora, todo esto se analizó y se presupuestó antes de la denominada o de la muerte cruzada. ¿Cómo afectó la parte política en estos proyectos o que se concreten esestos proyectos, ingeniero Layana? Bueno, ese es normalmente un problema para el país, las afectaciones políticas que pueden presentarse por la presencia de estas situaciones que vivimos internamente. Ahí el gobierno tiene que tomar, y el país en general, ¿no? Debe tomar, como hemos dicho siempre,
tomar decisiones sobre política generales del país, ¿no? Este tipo de cosas, esas inversiones son necesarias, independiente, lógicamente, de quién es el partido político o el grupo que esté gobernando. Por eso, políticas públicas. Políticas públicas, Yo, ¿no? por ejemplo, en esto, ingeniero Verdugo, y a los dos, yo no he escuchado a ni un solo candidato de los 8 binomios a la presidencia de la República que hablen de un plan que tenga que ver con este tema tan importante que se lo toma en cuenta exclusivamente cuando hay estas amenazas. Ingeniero Verdugo. Sí, desgraciadamente no se ha tocado esto. Solo quería volver al tema de Villonaco y Sí. de la Aromo que se firmó ya. Los 2 contratos están firmados. Estos contratos no son con inversión del Estado. Estos contratos son concesiones para que la empresa privada construya y nos venda energía. Yo entiendo que los valores que nos venderían la energía, estas 2 construcciones, estos 2 emprendimientos, pues son valores aceptables, reales para nuestra situación energética. Villonaco está para 110 megavatios y el Aromo para 200 megavatios. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque este sistema, estas energías nuevas, eólicas, solares, no son energías que nos vayan a dar una estabilidad de potencia, una estabilidad, porque obviamente las solares van a tener producción durante el día. Las eólicas también tienen un ciclo de trabajo. Por ejemplo, si hablamos de Huascachaca, tiene un trabajo de unas 10 horas al día. Villonaco tiene muchísimo más, anotando que el Villonaco que tenemos hoy es una planta excepcional en el mundo, porque normalmente la eficiencia de estas plantas, el factor de planta que llamamos, lo que sería equivalente a decir la producción promedio anual, está por alrededor del 30% en las eólicas. En Villonaco, en Loja, tenemos la planta con más del 60% de promedio de producción. Es decir, esa planta está produciendo más que el mediodía, más que todas las plantas en el mundo. Creo que está entre las 8 o 10 mejores plantas en cuanto a rendimiento. Ahora, nosotros siempre vamos a estar dependiendo de la energía de la vertiente oriental. En la vertiente occidental tenemos muy pocas plantas y muy poca posibilidad de generar plantas. Pero nuestro suelo, nuestra patria, es tan llena de capacidades, llena de oportunidades. Deberíamos pensar en energía geotérmica. Es una energía que vamos a tener nosotros en prácticamente toda la sierra con alguna facilidad. ¿Qué consiste en qué, por favor, ingeniero Verdugo? ¿Perdón? ¿Qué consiste en qué, la geotérmica? La geotermia consiste en aprovechar los estratos calientes del suelo. Nosotros tenemos un país altamente volcánico. Entonces, en términos generales, ¿cómo se obtiene energía geotérmica? Una perforación, digamos que parecida a la perforación petrolera, porque son perforaciones profundas, hasta llegar a estratos calientes del subsuelo, y ahí se inyecta agua. Con el estrato muy caliente que está abajo, se produce vapor, y ese vapor va a mover turbinas que vamos a poder aprovechar en electricidad. Yo creo que la fuente más adecuada a mi criterio es la geotermia para tener energía de base, porque con las otras energías, la eólica, la solar, deberíamos tener acumuladores, es decir, baterías que son altamente costosas y pues no serían tan eficientes en costo-beneficio, ¿no? Ya, sigo en lo mismo, perdón, y esto para los dos. ¿Dónde debería ser ubicado, instalado
justamente esta nueva propuesta, ingeniero Layana? Bueno, la generación geotérmica existe en la cadena interandina, ¿no? Hay muchos proyectos que tienen un alto nivel ya de factibilidad, diría yo, en el norte, en la provincia de Imbabura, no recuerdo el nombre, pero que ya se ha hecho muchos estudios suficientes como para que se financie, diríamos, ya la ejecución, ¿no? Ya el diseño final, ¿no? Pero no avanza por falta de recursos. Los estudios preliminares inclusive se han hecho con facilidades que prestan o financiamiento que vienen del Japón o de algunos países amigos, que lógicamente ellos financian, como se dice, nada es gratis, ¿no? Ellos financian los estudios para tener los estudios y poder después implementarlo, ¿no? Pero así se hacen las cosas. Bueno, pero el problema principal, y con esto estamos un poco concluyendo el programa, el problema principal que tiene nuestro país es justamente la inestabilidad política. Sí. Y al tener una inestabilidad política que ahora mucho más se agrava después de la muerte de Cruzadas, ¿quién va a tomar las riendas del país? ¿Quién va a ser el próximo presidente o presidenta del país para tomar estas decisiones? Entonces, esos países que quieren venir a invertir o apoyar estos nuevos sistemas definitivamente se encuentran con ese escollo, ingeniero Verdugo. Yo pienso que es razonable que los inversionistas exijan una seguridad jurídica y también la seguridad de que puedan cobrar el costo de la energía que van a entregar. Indudable. Y para ello no es más que indispensable, más bien, es más que indispensable que tengamos gobiernos estables, que tomemos políticas de Estado para que justamente un cambio de gobierno no nos altere los compromisos que vamos adquiriendo con inversionistas. Eso es indispensable. Ahora, por ejemplo, perdón, ¿tendrá tiempo el próximo mandatario en este año y medio que tendría para poder liderar este país para desarrollar justamente aquello? Ingeniero Verdugo. Yo esperaría que sí, de que, por ejemplo, los contratos que están firmados ya, el de Villonaco y el de el solar de Aromo, pues hagan un análisis rápido con los asesores que deberán tener para que vean la bondad del proyecto y le den luz verde para que siga adelante. Ingeniero Layana. Sí, como decíamos antes, ¿no? Políticas de Estado. Es necesario que el país se ponga de acuerdo a nivel político cuáles son las cosas trascendentes que tienen que hacerse, ¿no? Hay un proyecto así mismo muy importante que es el proyecto Santiago, ¿no? Que está en la vertiente inclusive occidental. Ahí tenemos como 3.500 megavatios. También está en proceso de diseño y entonces... Recién en diseño. Sí, ya está en diseño. Ahora, yo les pregunto algo y con esto concluimos. ¿No creen ustedes que colegios de ingenieros, la ESPOL, la academia en general, debería llamar a todos los binomios para hacer un verdadero debate sobre esta postura? Porque es muy probable que tal vez, no sé si todos, pero más de uno desconoce esta realidad. ¿No debería haber un debate frontal sobre este tema? Desde luego, ahí la academia, los colegios de ingenieros, técnicos, juegan un rol importante de tal forma que sirva esta apertura para que los candidatos digan qué es lo que piensan hacer sobre la realidad del país, ¿no? Es decir, qué es lo que quieren hacer desde el punto de vista de las necesidades de todos los ecuatorianos. El papel ahí lo hemos hecho algunas veces en la ESPOL, del cual soy profesor jubilado. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con eso y es importante que ahora se repita este tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente esto no se ha hecho, aunque estamos todavía a tiempo, porque recién empieza, entre comillas, la campaña propiamente dicha, pero es hora de hacerlo. ¿Hay tiempo para aquello, ingeniero Verdugo? Yo creo que siempre es oportuno conversar. No sé si este momento los candidatos que tenemos para la presidencia de la República puedan tener la voluntad primero
de compartir con los técnicos, con los conocedores del sector eléctrico, del sector petrolero, del sector minero, para que expongan sus proyecciones, para que puedan decir, esta es la política que yo voy a seguir. Quiero hacer concesiones, quiero invertir como Estado, quiero dar paso a la inversión privada, que yo creo que es indispensable eso en todas partes del mundo. Yo creo que ningún Estado está en capacidad hoy de hacer inversiones solito. O es con préstamos para manejar el préstamo, o es con delegación para que venga una empresa como es la que están tratándose en este momento, que venga una empresa, instale una planta fotovoltaica o eólica y diga, ok, le voy a cobrar 5 centavos de dólar el kilovatio entregado. Porque antes estábamos también acostumbrados, aquí en el Ecuador casi no se hizo, a decir, ok, yo le instalo la planta y usted me paga por haberle instalado primero. Y después me paga otro porcentaje, otro valor por los kilovatios que le entrego. Hoy no, han cambiado las cosas y el ofrecimiento es más claro, más frontal. A ver, yo le instalo, usted me da la seguridad de que le voy a cobrar y le cobro a 4 centavos, a 5 centavos o algo. O sea, tengo precio. Entonces, ese inversionista se va a preocupar de hacer el mantenimiento de su planta, se va a preocupar de mantenerle siempre en producción para poder cobrar. Sí, yo insisto y con esto, paso vital. Tenemos que concluir, pero me quedo con esto, ¿no? Lo más importante es tener políticas públicas. Segundo, impulsar que los candidatos a la presidencia de la República conozcan de este tema, que se dejen ayudar o asesorar por ustedes, por los ingenieros que más conocen y más experiencia tienen. Y lo tercero, poder hablar de previsiones, porque siempre en nuestro país, al igual que, por ejemplo, lo hizo Chile con respecto a la resiliencia en materia de sismos y terremotos, ellos tuvieron que readecuar su constitución para que existan leyes clarísimas en materia de prevención. Eso es lo que tenemos que impulsar en nuestro país. Les agradezco a nuestros dos invitados y a ustedes por su sintonía. Dios mediante, hasta una próxima oportunidad. Que pasen muy bien. Hechos de impacto.